Baba sí fue la revelación del campeonato, un chequeo que hasta ahora, de todos los jugadores que hay en la actualidad, no creo que haya uno como el Baba. Y nosotros jugamos por Chimbacalle con el finado Archie y Musa y Pillao. A Comando era mucho más difícil toparle bola porque él, por ejemplo, soltaba, bombeaba, ganchaba. Ahí me di cuenta la calidad de coloquero que eran. Antes de empezar con el podcast, quiero agradecer al arquitecto Ángel Jumbo, representante de Jumbo Constructora y también del equipo Celestial. Gracias por contribuir en este proyecto. Hola mis amigos, bienvenidos a su podcast Más Allá del Deporte. Mi nombre es Marco Jurado y bueno, hoy tengo un invitado de lujo de las ex glorias del Ecuavoli, Germán Beltrán, alias El Sancocho. ¿Cómo está, Germán? Buenas noches. Buenas noches, amigos del Ecuavoli. Primeramente agradecerte, Marco, por esta oportunidad de conversar contigo, esperando que lo que conversemos esta noche sea de agrado de los que les gusta el Ecuavoli y recordar tiempos antaños del Ecuavoli. Estoy seguro que sí, yo me imagino un libro de experiencias, Germán, porque quizás para los nuevos referentes no sea tan sonado Sancocho, pero ya sabemos que para los de la vieja guardia, Sancocho era un personaje en el Ecuavoli bien sonado y bastante temido también, porque según sé y también lo que he visto, usted fue uno de los mejores referentes. Bueno, sí, ¿no? Y el sobrenombre Sancocho también sale de mi padre. Creo que vengo de una familia de voleibolistas. Mis tíos, mi padre también practicaron este deporte y lo hicieron también a un nivel bastante alto. No sé, como tú dices, ustedes tan jóvenes todavía, no les sonará, por ejemplo, un Tocho Beltrán, un Carlos Suárez y el mismo mi padre, Sancocho, ¿no? Que salió de él porque yo lo acompañaba a los partidos de vóley y decían, ahí está con el Sancocho chiquito, y eso se fue haciendo ya una tradición, ese nombre en el Ecuavoli. Ese apodo trascendió porque, bueno, le decían a su papá, le dicen a usted, y también he escuchado que a Pablo le dicen Sancochito. Sí, esto va por generaciones, ¿no? O sea, se va dando ese nombre. Obviamente no es tan sonado con mi hijo porque a él de vez en cuando le dicen es el hijo del Sancocho o el Sancochito. Pero sí, también lo conocen en ese sentido en las canchas del Ecuavoli. Germán, ¿usted a qué edad empezó a practicar el Ecuavoli? Bueno, creo que como la mayoría de los que fueron de mis tiempos, yo como a los 12, 13 años ya comencé a toquear, se puede decir, ¿no? Yo he escuchado varias entrevistas donde creo que así empezamos todos, poniendo una piolita, haciendo la cancha con un ladrillo y, como te digo, en la calle. Creo que la mayoría, y por no decir todos, creo que empezamos de esa manera. ¿En la calle de qué barrio? En la Ferroviaria Baja. Ah, claro, por eso ustedes paraban ahí bastante en el Ecuavoli, ¿no? Y son bien conocidos de ahí. Claro, fue una cancha bastante... La cancha de los bomberos, perdón. Exacto, ajá. Fue bastante nombrada porque en ese barrio hubo buenos jugadores. Como te digo, había un señor que le decían Jinson, que era muy buen volador, un batidor excelente. Había el Sambo Briseño, había un compañero que era Paraca, que era militar, que le decían Muñeca. O sea, hubo muy buenos referentes en la Ferroviaria Baja y participaron muchos años en el Coliseo, pero no alcanzaron nunca un campeonato. Hicieron buenos papeles, pero no alcanzaron un campeonato. Y bueno, ya voy a tocar ese tema antes de eso. ¿Usted vivió en la Ferroviaria y después se fue a Turubamba? ¿O pasó por otros barrios también? No, sí pasé por otros. Bueno, me crié en la Ferroviaria. Cuando me casé fui a vivir en las 5 Esquinas. De ahí me fui a vivir en el Comité del Pueblo. De ahí acá al norte también. De ahí pasé a Carcelén. De ahí pasé a la Biloxi. De ahí fui a vivir en Turubamba. Ya con la casita propia. Ya con la casita propia, bueno. Se puede decir. Uh-huh. El trabajo. Y creo que el trabajo también tuvo que ver mucho con el Ecuavoli, ¿no? Porque usted trabaja en la EMAP. Sí, trabajo en la empresa de agua potable de Quito. Y no sé si estoy en lo cierto, me corrige si es que no. Ahí por el campeonato de empresas públicas que se realizaba, me parece que contrataban jugadores, ¿no es cierto? Claro, en los campeonatos anteriormente, como lo hacen ahora creo todavía, ¿no? Estoy un poco alejado de las canchas
y de los campeonatos, pero veo que por ejemplo en Copa Canela igual siguen representando a empresas. Entonces anteriormente era igual, o sea, nos contrataban por diferentes empresas y bueno, en esta ocasión hubo la oportunidad de quedarse trabajando en la EMAPS, como por ejemplo Carlos Toro, Darwin Hill, Blanca Nieves, en la EMOB. Acá en la EMAP estamos con Comando, estamos con Chalá, estamos con Daniel Cedeño, que le dicen la Pepona, que a lo mejor sí claro, se han escuchado claro. de él. Entonces sí, ventajosamente nos dio la oportunidad. O sea, el deporte te abre muchísimas puertas, sino que cuando uno es joven a veces no aprovecha esas oportunidades. Eso es muy correcto. Y de hecho, cuando uno es joven, piensa que las oportunidades van a seguir lloviendo así en esa magnitud cuando te destacas en algún deporte, obviamente. Porque yo he vivido de cerca eso a amigos en el fútbol, por ejemplo. Tenía un amigo en el barrio que él con 16 años ya estaba en Católica, en primera. Y era un tanto, ¿cómo decirlo? Se me fue la palabra, pero como que se enojaba y ya no iba a entrenar. Y el apoderado, el empresario que le representaba a él, como que le rogaba. Y él que no. Después ya le dejaron de tomar en cuenta y se hizo un campeonato sub-20 a nivel países. No soy muy apegado al fútbol, así que lo voy a decir en mis palabras, no. Hubo un sub-20 y sacaron la selección del Ecuador. Y en esa selección estaban, diga usted, un 60% compañeros de mi pana. Yeah. Mi pana destacaba más que ellos. Eso para él fue horrible. Me acuerdo que hasta se le fueron las lágrimas cuando estábamos viendo el fútbol. Después trató de regresar y ya no fue lo mismo. Ya no tuvo las mismas chances que tuvo hace tiempo. Y bueno, como usted menciona, cuando uno es joven, hay oportunidades, más cuando te destacas en un deporte, se te abren puertas y hay que ser bastante sabio para saber aprovecharlas. En su caso lo hizo muy bien. Bueno, sí, anteriormente a eso pude haber sido bombero, también se abrió las puertas, como algunos, como te digo, antes contrataban las empresas, por ejemplo, la policía, los militares inclusive tuvieron en un momento que contratar gente de afuera porque ya no tuvieron jugadores. Entonces sí se abrían bastantes puertas, pero lastimosamente, bueno, en mi caso no aproveché hasta cuando se dio esta oportunidad de trabajar acá en la EMAP. Entonces antes de eso tuvo estas oportunidades que me mencionan. En el año 95 se nos abrieron las puertas de la Policía Nacional. De los 5 que jugamos en ese entonces por el Espoli, ninguno nos quedamos, todos no aprovechamos esa oportunidad. Si no fuera policía, usted ya me hubiera retirado, hubiera sido en el 2016, hubiera cumplido los 20 años y nos hubiéramos retirado todos los que estábamos en ese entonces. Estuvimos con Carlos Moreta, Concha, estuvimos con Marco Narváez, estuvimos con Edison Ortiz, que le decían el salvaje, no sé, ya no le he visto últimamente en las canchas. En Europa. En Europa está ahí. También estuvimos con Amado, el apellido no me acuerdo, Amado García, que le decían cigüeña o Quijadón por el sobrenombre que tenía él. Entonces, qué chévere. ¿Y usted en qué año empezó a despuntar, a sobresalir en el Ecuaboli? Bueno, creo que todos empezamos desde abajo y empecé ya en las ligas barriales, representando a la Liga Barrial Oriental. Entonces ahí fuimos. ¿Usted qué edad tenía en ese entonces? En ese entonces unos 17 años hemos de haber tenido. Entonces ahí empezamos ya a representar a la liga. Claro, primero se empieza por los clubes, ¿no? El campeonato que hacen de fútbol, de ahí también el vóley, de ahí sacan la selección de la liga y así llegamos a 3 finales. 3 finales en ese entonces, me acuerdo ahí le decían Negro Lucho, a un negrito que ganchaba demasiado duro, estaba durísimo ese negrito y nosotros, como te digo, recién estábamos despuntando. Nosotros nos acompañaba uno que le decían Piñas, no recuerdo el nombre porque en el Ecuaboli la mayoría nos conocemos prácticamente por los apodos, son pocos los que sabemos en verdad los nombres. Entonces ahí, por ejemplo, viene la primera anécdota que te puedo contar. Y habíamos llegado a la final, y el Negro Lucho jugaba por la Liga Cotocollao. Y en uno de esos jugábamos nosotros con el Luis Lita, no sé si le ubicas al perro, que le dicen perro. Sí. Ya.
Entonces le digo, esta bola, digo, quédate con el centro largo. Y entra el negro y pega, pero un garrotazo. Y no avanzó a reaccionar, lo único que hizo es poner el cuello y le dio con la pelota aquí. Lo viró a la cancha y le dejó viendo al lado contrario. Entonces esa era la primera nota porque quedó sentado el pobre perrito, como le decimos, en la cancha. Pero sí se levantó a seguir jugando. Asustado, pero se levantó así. Qué bestia, es que, bueno, sí hay algunos que dan durísimo y aunque sean bolas largas, cuando dan demasiado duro sí es cosita seria, ¿no? Claro, es que fue combo. Como era un campeonato abierto, entonces era con combo, con mano abierta, o sea, era abierto el campeonato, ¿no? Y en ese entonces, ya ¿usted tenía una dupla con el que siempre jugaba o con el que le toque en el equipo? No, más nos acomodamos también con mi primo Palo Negro, no sé si han escuchado del que hace de la Ferroviaria también. Ajá. De hecho, el hijo de Palo Negro también tenía buen nivel, pero creo que después ya se casó y todo, y ya dejó de jugar. Chequeaba bien el hijo del Palo Negro también. No sé si estamos hablando del mismo Palo Negro, porque en la Ferroviaria decían a dos, a uno que era policía, que le decían Palito Negro, y a mi primo, pero los hijos como que no jugaron, los hijos entonces debemos estar hablando de otro. Entonces, los dos eran servidores y me acomodaba con cualquiera de los dos, porque empecé con mi primo, con Palo Negro, y el llavero empezamos a salir, a recorrer. Él también es bien sonado, ¿no? Claro, después se unió el perro, digamos. Él era mayor a nosotros, él ya venía jugando un tiempo antes que nosotros. También llegó a un nivel bastante bueno en coloque. Pero él era más chequeo. ¿Del perrito? Ajá. ¿O el llavero? El perro. No, él era servidor, pero ahorita ya me perdí entonces. Ya. El que colocaba, bueno, llavero sí sé que era colocador. Ajá. El perrito era servidor. También. Ya. Entonces con él, eso te digo, ¿servía él o servía el Palo Negro? Entonces ninguno de los dos volaba, así que de ley yo tenía que estar en los partidos. Pero usted también le hace el servicio, ¿no es cierto? Usted acompañante completo. Sí, me paraba en los dos puestos. Tú algunas veces has entrevistado y hay veces que ya, por ejemplo, volando no le topas mucha bola, entonces se hace el cambio con el servidor y a veces el servidor le topa más bola volando y el volador le topa más bola sirviendo, entonces hay que hacer esos cambios, pero a mí me daba lo mismo volar que servir. Ya hasta se tupe el colocador contrario también. Exacto, ya cambia la manera de pararse el volador o el servidor, entonces es diferente totalmente y esos cambios a veces han dado muy buenos resultados. Sí, es verdad. Y después de los campeonatos de las ligas barriales, ahí ya fuimos al Coliseo. De una sola fue. Despuntaron en las ligas barriales y al Coliseo. Claro, ahí el primer año participamos por la Ferroviaria Baja. Eso fue en el año 92, 93. Ahí salimos con Marco Narváez, Palito Negro, el perro y otros dos compañeros que no los has de conocer que eran de ahí de la cancha. Ahí hicimos un buen papel, hicimos un excelente papel, pero no llegamos al cuadrangular. Nos tocó jugar con grandes jugadores como por ejemplo el Fosforito, no sé, no los has de conocer tú, era un coloquero, un técnico bastante bueno, él jugaba por el equipo de los Bomberos, acompañado por Julio Zambrano, que le decían Gallina, que es de uno de los pocos jugadores que he visto que tienen un dominio con mano abierta, que era excelente, la batida te aparaba solo con mano abierta, es un jugador de unas características formidables como muchos más, pero de él sí me quedó grabado porque el dominio que tenía con mano abierta era extraordinario. Demasiado propio. Sí. Y para jugar raqueta también debe haber sido propias o no. Sabes que en ese tiempo jugar raqueta no se oía esos de raquetazo ni nada de eso. Eso es reciente. Eso es recién, eso no se practicaba eso todavía en ese entonces. Será hace unos 10, 12 años que comencé a ver eso de raqueta, inclusive jugué yo también, pero la primera vez que jugué salí con todo el brazo morado e hinchado, no quise más. Ahí habían jugado compañeros que sí les gustaba, pero yo no quise más, practiqué una vez y nunca más jugué eso. Eso te puedo decir, Marquito. Entonces, de ahí el siguiente año, en el 94, jugamos con Giovanni Lincango, con Baba. El Baba. Claro, famoso Baba. Pero para que ya le hayan llevado a que le acompañe al Baba es porque usted también ya estaba despuntando bastante en el Ecuavoli. Claro, ya el primer año cogimos experiencia, se puede decir, porque no recuerdo quién nomás participó, pero ya en el Coliseo, en el Julio César Hidalgo, iban solamente ya los jugadores de calibre
ya la plana mayor se puede decir. Entonces en el año 94 pues se lo pudo contratar a Giovanni Lincanco, conocido como el Baba, el doctor Baba ahora. Ese entonces solamente era el Baba. El Baba. Entonces, pero es Baba nada más, porque he visto que le dicen babas. Baba es nada más, Baba. Baba. Yo Baba. también he sabido que es Baba. Entonces, y bueno, ahí fue algo medio raro, ¿no? Porque por lo regular te contrataban empresas, pero en esa ocasión el barrio entero se unió para poder pagar a los jugadores. Entonces ponían en ese entonces, como era en sucres, todavía ponían sus 20 sucres, sus 100 sucres, de acuerdo a la posibilidad de cada quien, ¿no? Pero en el barrio les ha sabido encantar el ecuabol y entonces... No, pues chuta, imagínate que en los partidos era medio coliseo la Ferroviaria Baja. Medio coliseo. Qué bacanísimo. Entonces, el ánimo igual que les daban la adrenalina de verse una bestia. Era súper emocionante ver cómo gritaban, llevaban tambores. Una vez llevaron esas campanas, no sé si tú te acuerdas o viste esas campanas que andaban los basureros antes. En la noche sacaban una campanita para que saquen la basura, llevaban eso. O sea, son experiencias que nunca te vas a olvidar y que te quedan grabadas en la memoria, y creo que solamente cuando el día que nos vayamos de este mundo nos hemos de olvidar. Recuerdo que en ese entonces estaban, no en apogeo, pero todavía estaban jugando Agapo, Blancanieves, los Petizos. Ellos son generación más un poquito antes de nosotros, un poquito antes, unos 8 añitos antes, 8 o 10 años antes que nosotros. Sí, porque yo voy a cumplir 50 y ellos están sobre los 60 años. Entonces Baba sí fue la revelación del campeonato, un chequeo que hasta ahora, de todos los jugadores que hay en la actualidad, no creo que haya uno como el Baba. Uno que chequee estaba viendo el top 3 que ustedes hacían de los mejores chequeadores. Emerson, por ejemplo, se adaptó al chequeo porque él era prácticamente un ganchador, pero como en los campeonatos de la PDP modificaron y fueron prácticamente bola templada nada más, entonces él se adaptó. Entonces sí chequea, pero el chequeo que tiene, tú lo hubieras visto jugar cuando el Baba tenía sus 20 años, era una bestialidad. Claro, es que ahí está la diferencia, ¿no? Uno simplemente le vio al Baba cuando ya empezó su bajada prácticamente. Claro. Pero los que le conocieron en su auge ya es otra cosa. Sí. Y a usted sí le creo porque usted es propiazo en el ecuaboli, porque yo les he escuchado a algunas personas, pero diga usted de esos señores que simplemente van, observan, que quizás no saben mucho, pero les gusta ver. Pero usted como jugador, si es que dice eso, es por algo. Claro, yo tuve la suerte de jugar con él 2 campeonatos, los 2 campeonatos ganamos en el 94 y en el 96. Él era bastante delgado, entonces a más de que chequeaba también templaba un poquito la bola, entonces bajaba, ya no era solamente así como ahora hace chiquibomba, porque también se ha engordado y los años pesan, pero aún así veo que le sigue metiendo bola a los buenos jugadores de este tiempo. Y yo no sé, aquí está la red, él llega por acá, o sea, del cabo de la red llega un poquito más abajo y aún así es finísimo para colocar ese señor. Claro, eso te digo, el único que de los que he escuchado, porque tampoco lo vi jugar, es a Nelson Soto. O sea, en sus tiempos, ¿no? Porque hace unos 25 o un poquito más de años lo acompañé en un partido que fuimos a jugar en La Tacunga, Nelson. Él ya tendría sus 45 o un poco más de años, porque este rato sobrepasa de los 70. Y me fue llevando comando. Entonces Nelson colocaba, comando volaba y yo servía. Sí podrá volar comando. Imagínate, era como jugar 2-3. Ya. Entonces jugamos, había un zurdito ahí, el zurdo Cerda, que era un buen elemento, un buen colocador. Entonces yo salí con los brazos abollados, o sea, lastimadito, porque era como jugar 2-3, porque el comando algo vuela, pero no es como ir con un acompañante. Claro. Entonces ahí me di cuenta la calidad de coloquero que era Nelson, ya teniendo sus años, les metía bola finamente también a los... Claro, de él se habla bastante en la costa, ¿no? De Nelson Soto. Claro, él es de Loja. Ah, de Loja. Él de Loja, él vive en Guayaquil este momento. Ah, entonces por eso hablan porque igual yo vi un top que hacía alguien de la costa
y justamente le ponían en primer lugar a Nelson Soto. Entonces yo me imaginé que él era de allá, pero usted me dice que es de Loja. Claro. Y según hay un paper que escribió Alex Galeano, alias del Pala. Ya. El señor relata ahí, une cabos, recolecta pruebas y todo indica que el Ecuaboli empezó en Loja justamente. O sea, hay registros de fotos y cosas así que el Ecuaboli empezó en Loja. Debe ser, porque de ahí salieron muy buenos elementos. Como te digo, mi tío, el Tocho, que tampoco lo vi jugar en sus mejores tiempos, pero de los que cuentan, y alguna vez le oí a un compañero que le dicen Malagón. Es un negrito que en sus tiempos ha sabido ganchar durísimo. Decía que tenía una facilidad para coger los ganchos y era extraño. Inclusive me cuentan que en alguna vez lo acusaron de brujo a mi tío, porque decía que tenía unas voladas hacia atrás. Tú ves voladas hacia los lados, hacia adelante, pero ver voladas para atrás es rarísimo. O sea, eso hasta ahora no he visto yo, ¿no? Entonces decían que una vez lo acusaron de brujo, que decía que tenía unas pelotitas a debajo y que eso le daba un impulso para volar. Entonces era bastante, como te digo, admirable lo que él hacía, pegarse voladas hacia atrás. O sea, eso ya era característico de él. Sí. Entonces, contaba un montón de historias, que alguna vez estaba el coloquero parado así, por lo general uno se para con las piernas abiertas, y dice que entró el contrario, ganchó y él se metió por debajo de las piernas y le sacó la bola. Todos son historias que solo los que le vieron jugar, a veces ni de creer, ¿no? Claro. Pero sí, en verdad son historias muy ciertas. Después de esos 2 años que usted quedó campeón, ¿siguió participando en el Coliseo? Claro. ¿Sí participó más años? Claro, ahí participé en el Coliseo 21 años en total. 21 años. De esos 21, ¿cuántos quedó campeón? ¿Esos 2? 5. 5 años. 5 ¡Qué años. loco! Quedamos con Ferretería Cuña en alguna ocasión, con Chimbacalle, en una ocasión con Clínica Villaflor también. Antes era Clínica Villaflora uno de los protagonistas, ¿no? En estos campeonatos de Ecuaboli no podía faltar Clínica Villaflora. Claro, es que al doctor León le encantaba el Ecuaboli. Él administraba esa clínica. Claro, era el dueño. El dueño. El dueño. Ya. Entonces a él no le importaba pagar el dinero que sea, pero él trataba de coger a los mejores exponentes. ¿Y qué pasó con el señor? ¿Ya no es dueño? ¿Sigue vivo? No, sí, sigue vivo. Él no sé, en este entonces creo que se cansó ya de la clínica y que la arrendó. Realmente no sé la historia de él, pero todavía va así a las canchas de vóley. Él es un fanático. Le encanta el Ecuaboli. Él prácticamente lo adoptó al Baba. Entonces, él era el ídolo, el Baba, para el doctor. Es que dicen que ha sido maestro y usted lo reitera ahorita. Y de esas 5 finales que se pegó en esos campeonatos del Coliseo, ¿cuál fue la más difícil para usted? El contrincante más fuerte de esas finales. Bueno, creo que todas las finales son difíciles, ¿no? Pero creo que la que mayor, no sé si cierta mayor alegría nos dio fue la final que le ganamos a Comando. Tenía un equipazo, era Comando, Rodolfo, estaba la Pepona, estaba Julio Gradín, la Barracuda que le dicen, no sé si he escuchado. Sí he escuchado. No recuerdo quién más estaba, ellos jugaron por Edesa. Y nosotros jugamos por Chimbacalle con el finado Archie y Musa y Pillao. Sí, Pillao. Claro, entonces me recuerdo que yo estaba como resfriado porque estaba con una temperatura casi de 38 grados. Pero como era la final no me podía perder. Me mandé un poco de pastillas y bueno, entramos a jugar. Ya nos tenían ganado prácticamente el partido. ¿En el segundo? En el segundo, ¿Ya? Que se dio el primer 15, nos ganaron, creo que nos dejaron en 5, en 7, no recuerdo muy bien. Y en el segundo 15 nos tenían, si no mal recuerdo, como 12-4. Ya prácticamente ganado el partido. Y hacen el cambio, lo meten a Rodolfo y lo sacan a Comando. A Comando era mucho más difícil toparle bola porque él, por ejemplo, soltaba, bombeaba, ganchaba. Variaba. O sea, súper variado. Rodolfo ganchaba demasiado duro, pero era ganchos prácticamente largos. Entonces, en un tiempo de antes, creo que la mayoría buscábamos el gancho. Ahora
veo en los videos que van a la falla más que a buscar el gancho. Entonces se nos hizo más bien, entonces fuimos subiendo 12.5, 12.6, 12.7, 12.8 y ese comando lo veíamos que se desesperaba por ingresar y el director... que es bastante expresivo. Claro, y el director técnico que en ese entonces era el Chita, Luis Tuaquiza se llama el Chita, que fue un gran jugador, un gran exponente, cogedor de ganchos formidable también, no lo dejó entrar y terminó el 15, terminamos ganándole 15-12 el segundo. Quedaron en 12. Quedaron en 12. Y de ahí ya entró el tercer 15, ya no quiso entrar el comando, por ahí entró ya frío, pero el hecho es que le viramos el partido y le ganamos esa final. Hoy para ustedes fue un momento de suma felicidad y chéverísimo pues recordar eso, que ganaron y le remontaron, pero para ellos debe haber sido un sabor bien amargo, horrible. Claro, imagínate ya partido ganado, o sea, ya nos tenían ganado el partido y les pudimos remontar y ganar esa final. Si no mal recuerdo, usted también estuvo presente en Copa Canela, ¿verdad? Ya en sus últimos años en el Coliseo. Sí, avancé a jugar dos campeonatos de Copa Canela. Una llegamos a la final con Baba, que la perdimos. Veníamos jugando el campeonato nacional en Cuenca y recuerdo que creo que jugamos jueves la final allá contra Emerson. Emerson jugaba con Miguelito y Chuyabola, que le dicen. Nosotros jugamos con Cristian Calle, La Pepona, el Chucky y el hermano de Cristian. Nos ganaron la final en 3-15, un partido así bastante disputado, y el siguiente día teníamos que estar acá para jugar la Copa Canela. Y nos ganó el regalado, nos ganó la final. Yo vine con un esguince una lesión que Baba me hizo entrar, le decía que no quería entrar porque estaba con ese desgarre, se puede decir, como se conoce vulgarmente. Pero como no le servía, me hizo entrar. Jugué creo que 2-3 puntos, pero ya no pude más porque tú sabes lo que es un esguince, entonces ya no pude jugar, perdimos esa final. ¿Y esa fue la última que jugó? Sí, esa fue la última vez que jugué en el Coliseo. Ay, su último partido en el Coliseo fue ese. Eso fue hace prácticamente 9 años. Y en este tiempo, sí, me supongo que sí sale de vez en cuando al Ecuavoli o totalmente apartado del Ecuavoli. En este momento como que me aparté porque dejé de jugar 3 años. Dejé de jugar, definitivamente no hice ningún tipo de práctica deportiva en ningún sentido. Y cuando quise volver, estoy en este momento sufriendo de lesiones. Juego y no avanzo a tener un partido porque salgo con esguinces, con la mayor parte en la pantorrilla y en los muslos. Entonces he tratado de salir a entrenar, inclusive mi hijo me dijo que baje a entrenar donde nosotros. Le dije sí, bajar, pero a veces ya el tiempo como que nos limita porque hay otras cosas que hacer. Claro, ahí debe acoplarse de a poco, adaptarle nuevamente a su cuerpo para realizar actividad física más forzada. Esa es la cuestión, porque como se ha parado mucho tiempo, su cuerpo está adaptado a eso, justamente a estar pasivo. Y cuando uno juega un partido de Ecuavoli ya se exige lo que más puede, y al menos usted que es ñecosísimo. Claro, entonces de ley, como ya le lleva de la nada le exige muchísimo a su cuerpo, ahí es cuando se generan estas lesiones. Y según veo ya tiene algunas partes del cuerpo que ya están como que sentidas. Sí, creo que sí. Bueno, tú que sabes de esto, que te viste en los videos, tienes bastante conocimiento de esto, sí creo que voy a tener que bajar y entrenar. Y si es que no baja igual, está de que de a poquito vaya retomando, salir unos trotecitos, puede hacerlo por intervalos, inclusive que usted trota 2 minutos, camina 1 minuto, 2 minutos, 1 minuto, hasta que complete 30, y de a poquito se va adaptando, y después ya todavía no está como para ya dejar el Ecuavoli. No, ni quiero tampoco. Claro. Yo recuerdo una vez en la Gallera, ahí en la Clemente Ballén, ahí era característico cuando empezó a salir la Chili y el Tyson, ¿ya? Un par de ocasiones nosotros también bajábamos a jugar por ahí, pero hubo una vez que llegamos y le vi jugando a usted. Y dije, hijo, estaba jugando usted, no recuerdo, pero era otro de la vieja guardia también. ¿Y Concha sería? Sí, creo que era el Concha, ajá. Y se estaban enfrentando, no me acuerdo ni los colocadores, pero al otro lado estaba acompañando Chili y Tyson. Entonces se veía, ¿no? Los pelados más jóvenes, ágiles,
pero ustedes en cambio se ubicaban y parecía que ellos ya tenían el partido ganado, era el segundo 15 y ellos estaban por arriba, diga usted 10-5, o sea, ya estaban ellos para ganar. No recuerdo exactamente el puntaje, pero ya estaban para ganar. Pero ahí se ve, ¿no? Ellos recién saliendo, ustedes en cambio ya experimentados. Ustedes ajustaron, no se dejaron ganar por la tensión, remontaron el 15 y ganaron el 15. Y ganaron después del tercer 15. Entonces, a mí eso me sorprendió mucho, pues. Porque, aunque se veía desde afuera como que los Wambras, wow, que el espectáculo que daban y todo, esa vez la experiencia fue la que se llevó la victoria. Claro, muchas veces sí vale la experiencia, ¿no? Creo que Tyson y Chilindrina ahora son muy buenos exponentes, son muy buenos jugadores que bueno, les gusta el Ecuador y yo he escuchado alguna vez a Chilindrina cómo inició su vida deportiva y es bonito, ¿no? Y ahora más que todo que el vóley se ha ampliado tanto, ahora hay escuelas formativas, entrenan, en nuestros tiempos todo era a la criolla, se puede decir, ¿no? Entonces la única vez que yo entrené fue cuando jugué en la Liga de Quito, una institución muy disciplinada, muy organizada. Nos pusieron director técnico, nos pusieron preparador físico, o sea, y ahí se ve la diferencia, pues, a ese tiempo que estuvimos entrenando, que fue 15 días, cuando fuimos al Coliseo, era como que tú vuelas, o sea, te sientes tan liviano, ágil, o sea, se ve la diferencia de entrenar y cuando simplemente lo haces así a la criolla, se puede decir. Ahí ese campeonato hubiéramos, si Edwin Ramírez no se hubiera lesionado, creo que hubiéramos llegado a ser campeones esa vez, porque jugando con Reinaldo, que no era del nivel de las bestias como se las conoce en ese entonces, Villa, Ocoroso, ¿quién más? Te contaré en ese entonces, el Pato de Machala, la Reina, un montón les hicimos buenos partidos a todos, y con Reinaldo, que era lote de quién te puedo decir en este momento, de un nombre de los de ahora, puede ser de los de Canela, sí, un Robert, por ahí podía ser. Robert con el nivel de ahorita enfrentándose a un ganchador de los que da. Exacto. Ya. Entonces, y aún así les hicimos buenos partidos, porque ya te digo, el entrenamiento sí nos ayudó y nos ayudó a ustedes, sino que lastimosamente Edwin Ramírez se lesionó, no pudo jugar casi todo el campeonato. Y claro, es un complemento, ¿no? La parte en la que uno juega y la parte en la que uno se prepara entrenando. Y es admirable lo que usted menciona, porque en realidad antes era así, a la criolla, y aún así hay muchísimos jugadores muy buenos que ahora son de la vieja guardia, pero que tienen su trayectoria y su historia y han marcado sus ¿cómo decirlo? Ha marcado, valga la redundancia, sus buenas historias y anécdotas en el Ecuador, y la gente lo recuerda y trasciende. Entonces sí es digno de admirar eso también, porque antes subían de juego perdiendo plata. O sea, uno se metía a jugar, apostaba, invertía, una vez que subía de juego, después ahora sí a recuperar. Claro. Sí, eso te digo, ahora la ventaja que tienen ahora son las escuelas formativas, y espero que eso haga surgir más nuestro deporte, que es tan autóctono de aquí, de nuestro país. Estamos tratando ya de oficializar el Ecuavolley. Para eso se requiere generar clubes formativos especializados. Pero lo malo es que hay poca gente que gestiona. Estamos en eso. Ya con 3 clubes ya podemos generar una asociación. Y de hecho en Concentración Deportiva de Pichincha nos dan el apoyo. Pero bueno, estamos gestionando. Yo también, es mi sueño, ¿no? Que el Ecuavolley se haga un deporte oficial y haber aportado un granito de arena para que eso suceda. Algo más le iba a preguntar, referente a los jugadores de Ecuavolley, ¿usted tuvo alguno al que admiraba un montón, que le inspiraba? Por ejemplo, yo le veía jugar al Mono Gil, al Carlos Toro, y yo iba inspirado a la canchita de mi barrio a jugar. ¿A usted le pasaba algo así o no? Sí, como te dije, he visto jugadores extraordinarios. El que a mí siempre me llamó la atención es Agapo Ceballos. Batidísima. Batidor, una ubicación,
y él alzaba la bola, si le sacaban a la esquina del volador la bola, de ahí servía ya cualquiera. O sea, creo que un jugador bastante completo en coloque, en ganchos. Creo que, claro, como te digo, no los vi jugar a mis tíos, que también decían que era del nivel del Agapo, a lo mejor eran un poquito más viejos que él, por eso no los pude ver, pero de ahí hay muchísimos. Hay el Huaquita, el mismo Chita, como te digo, había el Guaracho. A mí algo del Huaca, no sé si has escuchado del Huaca tú. No sé el apellido ese. Yo era de las personas que, por ejemplo, miraba a los otros jugadores, trataba de asimilar lo que ellos hacían. Entonces, a mí, por ejemplo, me gustaba el juego de cuerpo que tenía Huaca. A lo menos los ganchadores, tú sabes que ellos no ven mucho, o sea, no alzan a ver, sino que solamente ven la fuerza. Entonces yo veía que él se movía para acá y se iba al otro lado y les cogía la bola. Entonces, a los ganchadores, ¿no? Que no chequean mucho. Entonces, todo eso yo iba asimilando, igual lo que gente de experiencia te decía. Me acuerdo mi tío, que también es fallecido, que es el padre de Pablito Negro. Él me decía, o me daba dos consejos. El uno es que siempre me cuide de la mejor, porque todo colocador tiene una colocada que es la mejor que tiene, sea la soltada, sea el centro largo, sea la cruzada. Siempre tienen una o dos colocadas que son precisas. Él me decía, cuídate de esas dos, o de esa colocada. Y la otra me decía, que es más fácil, ir para adelante o ir hacia atrás. Entonces es más fácil. Es más fácil, entonces tienes que pararte un poco más para atrás, que para atrás es más difícil. Entonces, experiencias, como te digo, que uno iba asimilando, y ventajosamente sí asimilé todo eso. Lo que usted me acaba de decir, alguna vez me lo dijo el Pablo, o sea que usted le había dicho eso. Claro. Como yo aprendí a jugar ecuabolí con Pablo, él me empezó a sacar ahí en el colegio cuando jugábamos. Lo mismo, todo jugador, todo coloquero tiene una o dos colocadas que son las mejores que tiene. Entonces, en la bien servida hay que estar pendientes de eso. Y en cambio, la segunda parte que usted mencionaba, ¿para dónde es más fácil desplazarse? ¿Para adelante o para atrás? Para adelante más fácil. Eso le escuché en cambio a Gustavo Ortiz. No sé si usted le ubica a Gustavo Ortiz. También es de la vieja guardia. ¿Cómo le decían de apodo, sabes? Es primo del Salvaje al Gustavo, ya. Ajá, ya. Él lo mismo me dijo alguna vez. En la mal servida, o sea, cuando está para atrás, que me pare un poquito para atrás. ¿Por qué? Porque hay más tendencia a que te den duro. ¿Para dónde es más fácil desplazarse? Para adelante. Si es que te la sueltan, puedes reaccionar más fácil para adelante. Y ahorita me hizo clic en el cerebro lo que usted acaba de decir. Claro, entonces, ya te digo, había mucho que aprender en ese entonces, esos jugadores que eran de Germán Petizo. Usted sí le vio jugar, porque a él le dicen ahora el maestro también. Claro, yo jugué con él también. Sí. Tuve la suerte de compartir camerino con él, con Tío Góngora. Igual con Agapo tuve la suerte que él sea mi director técnico, juntamente con Blanca Nieves. Cuando perdimos la final con Edwin Ramírez en contra de Cabezas, Luis Mina le decían, Negrito Mina, jugó Bodero y Cucuya. Es otro partido que no me voy a olvidar nunca, porque por lo general el Coliseo se llena en la parte de las gradas, ¿no? Y esa final, yo no sé si vendieron demasiadas entradas, que en la parte interna de la cancha hubieron dos filas de personas sentadas, arrimadas a esa tablerita, y otra persona así en las piernas. Ese partido fue también, se puede decir, uno de los mejores. Si hubiera habido filmadoras en ese entonces, pienso que hubiera sido uno de los mejores finales que se han jugado, porque imagínate, jugamos 3 sets. El primer set nos ganaron, creo, 17-15, el segundo les ganamos 16-14 y el tercero nos ganaron 17-15. Reñidísimo, pero todo ha ido acompañado, ¿no? Un partidazo y aparte la gente a full. Claro, ya te digo, o sea, yo he jugado casi, siempre en las finales se jugaba con Coliseo lleno, pero fue la primera vez que vi que la gente ya no entraba en las gradas y tuvo que sentarse en la parte de la cancha, dentro de la cancha. Y bueno, no ni tanto para usted porque ya la experiencia, ¿no? Pero la tensión ahí es un poco más fuerte, ¿no? Te diré que no, más bien eso era lo que a mí me gustaba. Usted era tribunero entonces. Exacto, a mí me gustaba jugar con público. O sea, eso a mí me incentivaba, digamos. O sea, yo entre más público había, era mejor para mí. O sea, eso como que me elevaba la adrenalina y podía
me gustaba eso, me gustaba ver la gente, tanto la contraria como los que te alientan. Entonces eso me gustaba. Yo tenía el finadito Humberto Ronco Yepes, no sé, la cancha está del Pintado, está puesto su nombre, no sé si lo conociste. No lo conocí. Él me decía, tenía una voz media ronca, por eso decía ronco, ¿no? Decía, Sancocho, tienes pedigrí, dice, vos puedes estar afuera jugando mal, pero vienes al Coliseo y te inspiras. Entonces, porque es verdad, yo estaba afuera, que podía estar malo, pero en el Coliseo era como que algo ya digo, la adrenalina me subía y hacía buenas participaciones en esos campeonatos. Qué maestro, usted tiene una foto en su casa, una vez que nos invitó Pablo, en donde justo se está pegando una volada. Pablo me contó, yo le dije, qué bacán esta foto, me indicó, qué bacán. De ahí me comentó una anécdota, no sé qué tan cierto sea, ¿no? Ahorita usted me va a confirmar eso, que en alguna ocasión en el Coliseo hubo una jugada en la que el otro acompañante se pegó una volada y le dejó el balón ahí mismo. Y usted fue corriendo y se voló por encima de ese jugador y la topó. Y o sea, y la salvaron. Pero yo en ese entonces, como uno chamito y todo, y no había las cámaras y que tanta grabación, yo imaginándome decía, qué maestro, ¿no? Porque cuando uno empieza en el ecuavoli, uno también es como que se emociona, se ilusiona pensando que algún día puede llegar a jugar bien, a pegarse sus voladitas, a dar espectáculo. Entonces yo sí recuerdo que sin haberle visto cómo jugaba usted, yo le admiraba un montón por las historias que el Pablo me comentaba. Claro, él era el que los llevaba al Coliseo y debe acordarse, así como yo me acordaba cuando mi papá me llevaba, ¿no? Ahí veía grandes jugadores como Duval Mina. Me acuerdo que con Duval, yo era pequeño todavía, ¿no? Y la fuerza del gancho de Duval Mina, o sea, él ganchaba y ese balón iba a parar en las gradas del Coliseo. Solo con el gancho, solo no con pegar. Que él ganchaba. Entonces sí ha sido fuerte. Como en ese entonces jugaban en 2.75, era como decirte, bueno, ahora por ejemplo Fusil le veo que tiene una talla demasiado y el gancho es duro, ¿no? No sé, en nuestro tiempo si le hubiéramos topado bola, que creo que sí. Pero ya te digo, Duval Mina pasaba todo esto tiene una foto donde pasa todo esto de la red. Entonces hay una foto en el comercio donde está así con el balón en las manos y pasado todo esto de la red. Claro, jugaban en 2.75. Imagínate la calidad de jugadores que había en ese entonces. Qué miedo. Y ahí era gancho. Y gancho, abierto, y gancho. Abierto. Ahí no era que gancho técnico, era abierto. Hay un profe, Jaime Landeta, le dicen el bizcocho, de allá de Cayambe. El bizcocho, sí lo conozco. Él decía antes cuando jugábamos el vóley de hombres, ¿sabes? Por sí. Lo que ahora es el solo coloque. Se cambió esa modalidad porque realmente creo que es más vistoso el vóley de coloque, pues, porque en los ganchos, aunque llegues al balón, a veces se te va, por la fuerza misma que viene el balón, muchas veces se te va mal. Entonces en el de coloque es más vistoso, puedes pegarte una volada, das más espectáculo. Y a la larga eso es lo que la gente busca cuando va a ver los encuentros, emociones, y con esas voladas, con esas salvadas. Por eso se ha hecho muy popular, pues. Claro, yo por ejemplo ahora a Carlos y a Darwin, que claro, ellos también iniciaron prácticamente con nosotros, y ahí en ese entonces no quedaron tan seguido campeones, ¿no? Porque había más competencia. Ahora veo que han quedado algunos años consecutivos campeones, porque al coloquero que le acompaña, al coloquero que queda campeón con eso. Campeón. Son muy buenos exponentes los. Y Emerson, no se diga, ¿no? Es un ejemplo para los deportistas. Sí, Emerson, la verdad que es bastante disciplinado. Él es un jugador que, a más de que se cuida, o sea, se prepara y se adapta. Porque es raro ver lo que pasó, ¿no? Que él era ganchador, se dedicaba al garrote y después de a poquito se fue adaptando al coloque y ahora mejor referente en el coloque. Claro. Creo que es el único que ha quedado campeón en estas dos modalidades. Sí, yo lo acompañé un año cuando jugamos por Edesa y obviamente estaba recién empezando a querer aprender a colocar, pero se adaptó muy bien y ahora es un referente, como tú dices, por lo que entrena. O sea, es que pocos son de la vieja guardia que llamamos nosotros, pocos eran los que entrenan. Entonces por eso se ha mantenido
cómo se mantiene hasta ahora, porque él debe estar, ¿qué será? En unos 42 años, ¿será? Debe ser, no, yo desconozco eso. Claro, entonces es uno de los pocos que se ha mantenido en conjunto con Baba, ¿no? Que él así se lesiona, él decía... A la criolla, sí, él, sí. Así me de morir, decía, o sea, es... De hecho hay un video de la televisión, o sea, del programa de la televisión donde él dice eso, que él hasta que se muera ha de morir jugando ecuavoli. Sí, él le encanta, él la vida de él es el vóley. O sea, era nuestra vida también, ¿no? Pero ya han venido dando situaciones que ya hay otras cosas que van priorizándose ya con el tiempo. Claro. Don Germán, le agradezco mucho por este espacio. O sea, creo que hay muchas cosas más por las que se podría seguir conversando, ¿no? Le dejo abierto para que pueda visitarnos una segunda vez después de un tiempo para seguir conociendo de sus anécdotas. Y antes de terminar, un consejo que usted podría darles a los jóvenes que están empezando en este deporte. Bueno, primeramente que agradecerte por este espacio. Creo que es muy importante que también abras el campo a personas que de antaño también, ¿no? Por ejemplo, hay un Agapo, personas que hicieron historia también en este lindo deporte. Él podrá contar muchas más anécdotas y la gente podrá conocer muchas más historias de nuestro querido deporte, el ecuavoli. Y con lo que respecta a la juventud, que sigan practicando el deporte, que no importa cuál deporte sea, si les gusta el ecuavoli, qué mejor, pero lo importante en este tiempo de la tecnología que se nos ha hecho o nos hemos hecho dependientes de la tecnología, hemos dejado de lado el deporte. Entonces, que lo sigan practicando, que dejen, bueno, les puedo decir con experiencia, dejar los vicios, los malos vicios, y que fomenten el deporte. Muchísimas gracias, de verdad muchísimas gracias por darse este tiempo. Y pues bien, este ha sido su podcast Más Allá del Deporte, porque detrás de toda gran persona hay una gran historia. Gracias. Gracias.